Y he aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose de ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Señor, esta es tu palabra y tu palabra es verdad. Santifícanos en tu verdad, te lo pedimos. Amén. Hermanos, estamos llegando hoy, en este domingo tan especial en el que celebramos la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Llegamos al final de la segunda estación más larga que llevamos del año cristiano, en la que precisamente el tema central de la Epifanía ha sido precisamente la manifestación de Jesús como nuestro Señor, como el Señor del universo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y lo que inició con una presentación humilde ante los magos de Oriente, quizás en más conocimiento natural que conocimiento espiritual, hoy en día, hermanos, es una manifestación de la gloria de nuestro Dios, pues incomparable, incomprensible incluso, al grado que ni siquiera quienes estaban con él en su momento pudieron entender la profundidad de lo que significó que Jesús se transfigurara delante de sus ojos. Y hermanos, por eso cuando nosotros hablamos de la transfiguración de Jesús, no nada más hablamos de un evento histórico como tal, que sí lo fue, sino también del primer anuncio, de la primer visión, del primer vistazo que la Escritura nos da a cómo es lo que el Señor promete, qué es lo que nos espera a nosotros como cristianos, una vez que nosotros también, como dice San Pablo en 1 Corintios 15, seamos también transformados. Y estamos hablando, hermanos, de unos que serán transformados por resurrección y otros tantos que estando vivos serán transformados por transfiguración. En los diferentes misterios de la Escritura, hermanos, no sabemos quiénes serán, no sabemos quiénes estarán presentes en vida para cuando el Señor venga, para cuando la última palabra del Señor sea anunciada al último conocedor. Alguien estará vivo y será transfigurado, y muchos habremos ya dormido y seremos resucitados. El punto de todo esto, hermanos, lo interesante es que de lo que somos ahorita, no podemos comparar nada con la gloria que nos aguarda a nosotros cuando, como Jesús, seamos revestidos de esta gloria, que para Él, hermanos, fíjense, para Él era natural, a su esencia divina, pero para nosotros como hijos suyos será nuestra por gracia, será nuestra por imposición misericordiosa, como lo fue con Moisés y con Elías. Y hermanos, cuando nosotros miramos entonces a través de estas ventanas hacia la eternidad, hacia lo que aguardamos nosotros como cristianos, pues qué bonita nos parece la imagen, ¿no? de anhelar este día glorioso en el que veremos a Jesús cara a cara, en el que seremos capaces de resistir la gloria de nuestro Dios en su presencia, habiendo despojadonos de este cuerpo pecaminoso, como dice San Pablo nuevamente, ¿verdad? Habiéndonos despojado precisamente de esto corruptible por algo incorruptible, de esto mortal en algo inmortal. Y hermanos, muy bonito es entonces anhelar y soñar y gozar. Tan bonito es que cuántos de nosotros, hermanos, no nos gustaría quedarnos en ese pensamiento. ¿Cuántos de nosotros no nos gustaría precisamente dedicar a eso nuestra vida cristiana? A soñar, a anhelar, a esperar esta transformación por participación en la victoria de Jesús. ¿Cuántos no nos gustaría simplemente ser arropados por esto, ser arrobados por esta hermosa visión, que no es un sueño, hermanos, no es
No es una expectativa a ver si sucede, simplemente es una espera. Tan real como nuestro presente y tan real como nuestro pasado perdonado. Así que no es que no haya nada que esperar, sí lo estamos esperando y sí hay algo, sí hay una promesa. Moisés y Elías están ahí de testigos y presenciando en este misterio de la eternidad lo que nosotros anhelamos que suceda. De manera, hermanos, que fíjense cómo es tan natural a nosotros, incluso en nuestro 2025, pensar como San Pedro, pensar en poder desarrollar una forma en la que nos podamos quedar en esta expectativa tan hermosa, en este sentimiento de gozo y de anhelo, que ha inspirado a muchos himnos, hermanos, que ha inspirado a muchos fuerza en los momentos difíciles de la vida. Pues claro, hermanos, que queremos dedicar nuestra vida cristiana a esta cosa tan hermosa, a hacer enramadas y quedarnos para siempre simplemente a la espera. Sin embargo, los evangelios, cuando describen esta actitud cristiana, hermanos, especialmente en la transfiguración, la atribuyen a no saber ni qué estás diciendo. A ni siquiera entender qué está pasando. Dice San Lucas de San Pedro, su mentor, y Pedro dijo esto no sabiendo lo que decía. Porque, hermanos, una cosa interesante de adentrarnos a la profundidad de la transfiguración o de esta transformación a la que anhelamos, sea por resurrección o sea por transfiguración, es un hecho muy interesante, hermanos. Y es que revestidos de gloria, y es que revestidos de inmortalidad, revestidos de incorruptibilidad, revestidos de tantas cosas gloriosas, hermosas, de luz incomprensible, seguiremos siendo nosotros. Porque aún con sus vestiduras blancas, hermanos, aún en una apariencia que jamás habían visto ni iban a volver a ver San Pedro y San Juan, ni Jacobo, seguía siendo Jesús. Y, hermanos, esto es un aspecto muy interesante, porque cuando nosotros estudiamos y anhelamos la resurrección, no es en contra de lo que somos ahorita y en contra de lo que el Señor ha construido en mi vida. Simplemente es en contra de la muerte. Simplemente es en contra de la corrupción que hay en mí, como dice San Pablo. Simplemente es en contra del viejo hombre que me sigue esclavizando. Pero no en contra del milagro que el Señor ha hecho y que se llama yo. Y, hermanos, cuando nosotros, robándonos expresiones de los filósofos modernos, hablamos de la realidad humana a la que le llamamos vida cristiana, pues es importante considerar, hermanos, que el Señor no redime nada más a la parte bonita de nuestra vida, ni la incluye a la parte especial o la parte romántica que nos gusta tanto. El Señor redime todo nuestro fenómeno de vida. Y cuando el Señor incluye esos elementos tan interesantes, hermanos, nos damos cuenta que nos está incluyendo a nosotros. Porque cuántas veces, hermanos, nosotros no buscamos purificarnos, perfeccionarnos como para ser agradables al Señor. De pura entrada eso hemos dicho que no es posible. Pero además de eso, hermanos, el Señor no anhela nada más la parte bonita de nosotros, como si la hubiera. El Señor anhela y espera, pues precisamente entre muchas cosas también, vamos a llamarle ese ser humano destruido, ese ser humano flagelado, ese ser humano debilitado, a quien Él, en todo este fenómeno que se llama yo, podemos decir que el Señor ha hecho su obra. Y, hermanos, imagínense ustedes cuando veían a Moisés, cuando veían a Elías, no veían pues cómo los podemos pensar a hombres perfectos, gallardos, porque esos son ángeles. Atínenle cómo habrán sido ellos. Pero, por ejemplo, Elías, un hombre débil, feo,
un San Juan, como lo representa el arte. Así era Elías, hermanos, y ese es el Elías que vieron. A Moisés, hermanos, aunque era un hombre fuerte, que nunca perdió su vigor, que nunca se oscurecieron sus ojos, sin embargo, al que vieron fue al mismo Moisés que fue necio, que fue un cobarde, que fue una vergüenza para los profetas, y sin embargo ahí está. Y hermanos, hablando de los misterios tan profundos entonces de la resurrección, qué hermoso es que cuando Jesús resucitó de entre los muertos, cuando ya con su cuerpo glorificado, cuando ya con su cuerpo resucitado se presenta ante los discípulos y le dice a Tomás, ven, compruébalo tú mismo, necio. Hablando de necedades, ¿qué hay en el cuerpo glorificado de Jesús, hermanos? Pues están los hoyitos de sus clavos, está la hendidura de su costado. ¿Por qué, hermanos? Pues porque esos detalles que fueron parte del fenómeno al que llamamos Jesús, fueron glorificados también en ese cuerpo nuevo, para que incluso al Jesús glorificado siga siendo mi Jesús. Para que cuando nosotros por primera vez, hermanos, estemos ante su presencia y veamos al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, no veamos nada más al Aslan, no veamos nada más al león de la tribu de Judá fuerte y poderoso, sino también veamos a ese Cordero de Dios flagelado y herido, que ya no muere, que ya no sufre, que ya no es débil y que sin embargo sigue siendo ¿qué? Mi Jesús. Y hermanos, qué interesante es que hay veces que nuestro Dios tiene más amor por nuestras partes débiles y oscuras de nuestra historia que nosotros mismos. ¿Por qué creen que nos gusta tanto esa idea de como San Pedro, ya quedarnos con esto bonito y ya para qué regreso al mundo, ya para qué regresar, mejor me voy a un monasterio? Esta es la doctrina detrás del monasticismo, hermanos, por cierto, la contemplación eterna de la gloria de Dios. Y sin embargo, hermanos, cuando nosotros consideramos el amor de Dios por nosotros, lo que significa vivir en Él, nos damos cuenta que lo interesante, hermanos, que era que San Pedro conociera a Jesús, que San Pedro viviera y caminara con Jesús a través de su sacrificio, a través del Getsemaní y a través de la crucifixión. Porque, hermanos, ese es el San Pedro que iba a ser amado por Jesús. El hombre que demostrara su cobardía, el hombre que demostrara su falta de liderazgo, el hombre que demostrara todos sus defectos, tanto peores o iguales a los nuestros, y que sin embargo iban a configurar al San Pedro por quien Jesús murió. Hermanos, cuando nosotros hablamos de nuestro conocimiento y de nuestra vida en Jesús, hay un aspecto interesante a tener en cuenta, hermanos. Y es que no solo hablamos de nuestra debilidad, no solo hablamos del aspecto bonito que todo el mundo le gusta de la vida cristiana, hermanos. Hablamos de la realidad humana. ¿Por qué creen, hermanos, que el Dios que interesa, que el Dios que vende, es el Dios de la salud, es el Dios del dinero, es el Dios de la abundancia? Y eso ya es poniéndolos muy profundos, hermanos. El Dios que interesa es el Dios del entretenimiento, el que satisface mi emoción de sentirme parte de. Esa es la experiencia que nos gusta tener de Dios. Y sin embargo, hermanos, por mucho que ahí estaba ya, ¿qué le costaba a Jesús, sí o no? ¿Qué más? ¿A qué más podía tirarle San Pedro, como dice él mismo? Eso es del pináculo. Fíjense, hermanos, Moisés pues era Moisés, Elías pues era Elías, San Pedro era un simple pescador, y miren hasta dónde llegó al monte del Señor, al que ni siquiera Josué llegó, al que ni siquiera Eliseo había alcanzado a escalar. Ahí está San Pedro. ¿Qué más esperaba? Pues es que precisamente, hermanos, eso es lo interesante de la vida cristiana, que el Señor no viene nada más para la parte bonita, la parte gloriosa. El Señor viene para rescatar y redimir todo
el fenómeno al que le llamamos yo. Cada aspecto de mi vida, hermanos, el Señor lo ama y el Señor anhela redimirlo. Si no, hermano, nosotros seríamos como cualquier otra religión mística, ¿no? En el que con trascender el cuerpo, como dicen los budistas y los hinduistas, con el trascender simplemente el presente, con eso es suficiente. ¿El cuerpo qué? Pues hermanos, de una forma muy interesante, fíjense cómo el Señor ama nuestro cuerpo, tanto como para resucitarlo. Hermanos, el Señor ama el fenómeno que eres tú. Ama tu color de piel, ama tus ojos, ama tu estatura, a diferencia de muchos de nosotros. Ama cada detalle, hermanos, de lo que llamas tú, y lo que quiere es redimirlo todo, porque lo que no ama es la muerte. Porque lo que no ama es el pecado. Y hermanos, qué importante es, fíjense lo torcido que está nuestro mundo, porque ahora confundimos mi persona, confundimos mi esencia con mis preferencias, por ejemplo. Eso no eres tú. Yo le decía a una alumna con ese tipo de confusión, fíjate lo que te han hecho pensar como para que lo que te gusta y a lo que le haces es lo que te define. Y déjame decirte que le decía yo, ante mis ojos tú eres más que solo eso. Eso es lo que hace la filosofía moderna, hermanos, que por cierto se llama neomarxismo. El neomarxismo identifica al individuo con el colectivo. Y no eres si no eres parte de un colectivo. De manera, hermanos, que qué interesante es que este Jesús que caminó con el San Pedro que está allí en el monte, en la parte bonita, quería caminar también con el San Pedro cobarde. Con el San Pablo que después iba a estar lisiado por el resto de su vida, hermanos. Y qué bonito va a ser, hermanos, cuando en la presencia del Señor veamos a un San Pedro, pues no sabemos qué problema haya tenido de espalda, pero como lo pintan los artistas, no vamos a ver ese San Pedro peloncito. Vamos a ver ese Jesús inatractivo como para que lo deseemos, y sin embargo sigue siendo nuestro Jesús. Y hermanos, por eso de esta manera el Señor nos invita a conocerlo también, porque no solo lo conocemos en lo bonito y en lo glorioso de su resurrección, sino lo conocemos en lo grotesco y en lo horrible de su cruz. Porque sea que sea mi Salvador grotesco muerto en la cruz, o sea mi Señor exaltado en gloria, sigue siendo el mismo Jesús. De manera, hermanos, que fíjense qué bonito dice el versículo 34, mientras él decía esto, mientras San Pedro está ahí disociando como nosotros, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Hermanos, qué cosa tan interesante. Es la nube que descendió en el Sinaí. Es la nube que descendía en el templo, hermanos, y a este necio que no sabe ni qué está diciendo, el Señor le acaba de dar la oportunidad que ni le dio a Josué de entrar a su presencia y entrar en su nube. ¿Y qué creen, hermanos? A través de Jesús, y solo porque era la gloria de Jesús en su persona, y San Pedro estaba ahí metidito con él, fuimos nosotros, como decía hace rato la colecta, hermanos, fuimos hechos partícipes del pueblo del Señor. Y hermanos, fíjense cómo Jesús, cómo nuestro Dios no esperó a que San Pedro se purificara y demostrara ser quien iba a ser para incluirlo como hijo suyo. Lo tomó así, feo, necio, ignorante, porque el Señor amaba cada aspecto de esa vida de San Pedro y quería redimirla, y así lo hizo con él. Y vino una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado. Y no solo el Hijo resplandeciente, ¿verdad? El Hijo amado de nuestro Dios fue ese Hijo grotesco, débil, derrotado, muerto y sepultado, pero que también resucitó al tercer día y fue glorificado a la diestra del Padre. De manera, hermanos, que claro que quisiéramos nosotros brincarnos la parte fea, ¿verdad? Quisiéramos vivir una vida cristiana ejemplar, gloriosa, bonita, siempre cantando y siempre felices, pero hay que ir a trabajar. Hay que ir a vivir, a amar a nuestro prójimo, hay que ir a sufrir, hay que ir a padecer, hay que ir a enfermarnos, hay que ir a morir, hermanos, porque cada aspecto
En donde el Señor entra en nuestra vida, es cada aspecto que Él está amando y cada aspecto que Él está redimiendo para nosotros. Para que cuando el Señor nos resucite, sea por resurrección, nos renueve, sea por resurrección o por transfiguración, no nada más sea la parte bonita, sino todo aquello que yo fui, todo aquello que Él amó, se presente delante de Él como su Hijo amado en quien Él tiene complacencia. Gracias, Señor, te damos porque tú nos amas. Gracias, Padre, porque en los misterios del conocimiento tuyo, Señor, y que le has dado al hombre, nos permites entender que tú amas, Señor, y tú anhelas restaurar todo el fenómeno humano, Señor, al que le llamamos cristiano. Gracias, Padre, porque tú nos llamas a conocerte y a amarte de la misma manera, no solamente dedicándonos a lo hermoso, Señor, a lo glorioso, a lo emocional, Señor, sino también amándote, sino también conociéndote en el sufrimiento, Señor, como nos enseñaste a amar a tu Hijo en la gloria de su transfiguración y también en lo grotesco de su crucifixión. Ayúdanos, Padre, a llevarte en cada aspecto de nuestra vida. Interven, Señor, en cada momento de nuestro ser, de manera, Señor, que sepamos que tú estás renovando, que tú estás redimiendo cada uno de los aspectos de nuestra vida, cada uno de los aspectos del fenómeno al que llamamos yo mismo. Te pido, Padre, que nos acompañes de esta manera a nuestro trabajo, que nos lleves de vuelta, Señor, a los pies del monte para seguir con nuestro trabajo, para seguir, Señor, con nuestras responsabilidades y tareas, Señor, para darte siempre toda la gloria a ti, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.